en la gráfica del diagrama o en el diagrama esfuerzo normal de formación unitaria, a partir de él obtenemos unos datos y también a partir de los datos de la prueba y a partir de los datos de la probeta. Entonces son varias cosas que se conjugan para hacer algunos cálculos. Este, eh, ahí vamos a, vamos a hacer primero ese problemita, el problema 9 me parece que es, me lo busco. Sí, el problema 9 que se refiere a la determinación experimental del módulo de elasticidad y de la relación de Poisson. Ese problema lo vamos a hacer a partir de un diagrama ya construido y de los datos que se me están dando de ese diagrama. Y a partir de él, pues obtenemos esos valores. Igual, vamos a determinar esos valores y luego los vamos a llevar a comparar con los datos que ya tenemos en las tablas. Ahí en esas situaciones es importante que nosotros tengamos la conciencia, pues, de que muchas de las veces las pruebas las realizamos para cotejar los datos que nos da un fabricante o en otras ocasiones las pruebas las vamos a realizar en ausencia de datos, o sea, para determinar las propiedades de los materiales. Este, pero sí, es recomendable que cada vez que realicemos alguna prueba de este tipo, pues comparemos los datos que obtengamos con los datos que se encuentran contenidos en una tabla. Ojo, para poderlos tener ya en una tabla, pues obviamente son resultado de un proceso experimental eh, ya muy definido y sobre todo si son ya datos de alguna de las asociaciones, por ejemplo de la ASTM, pues entonces quiere decir que ellos no realizaron una sola prueba y a partir de esa prueba ya encontraron las propiedades, sino que se dieron a la tarea de hacer toda una serie o todo un proceso experimental para poder lograr encontrar esas propiedades. Por lo tanto, son propiedades válidas. Y entonces nosotros podemos tenerlas de referencia cuando las tenemos ahí en una tabla y compararlas con los datos que nosotros obtengamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Dice ahí en la presentación, una probeta de aleación de aluminio. Vamos a determinar las propiedades de una aleación de aluminio. No me dice específicamente qué tipo de aleación, simplemente es una probeta de aleación de aluminio para tener una noción del material. De sección transversal rectangular, es decir, la vamos a hacer a una lámina, no es a una varilla que sería de sección transversal circular, es de sección transversal rectangular, de 16 milímetros por eh, por 2 milímetros, o sea, el espesor de esa placa es de 2 milímetros. Generalmente el espesor pues también se da en el calibre de las placas. Por ejemplo, muchos de los perfiles que se utilizan en construcciones, esos perfiles tubulares, son de calibre 14 y el calibre 14 pues es alrededor de 1.9 milímetros. Seguramente esa placa a partir de donde se obtuvo la probeta, que está ahí ilustrada, este, esta probeta pues tiene o es de una placa, obtenida a partir de una placa de calibre 14. Pero bueno, ahí la redondearon y se pone que es de 2 milímetros. Dice, se somete a una fuerza de tensión de 1200 newton, o sea, una carga de 1200 newton. Ahorita vemos cómo sería esa situación. Dice, el extensómetro de orientación axial, es decir, a lo largo de esa probeta, registra una elongación de 0.014 milímetros. Esa elongación, pues así lo dice, o lo que sería lo mismo un alargamiento de 0.014 milímetros sobre la longitud de medición de 26 milímetros. Eh,
mientras que el extensómetro de orientación transversal registra una contracción de 0.0018 milímetros en una longitud de la medición de 10 milímetros. Observen cómo están las probetas, esas dos mediciones. Hay una medición calibrada ahí de 26 milímetros que está a lo largo de la probeta, y en esos 26 milímetros se registra una elongación de 0.014. Y la otra situación es la probeta en el sentido transversal. La, la, bueno, la muestra ahí para hacer la medición en el sentido transversal es de 10 milímetros. Y en esos 10 milímetros se registra una contracción, es decir, esa distancia disminuye una, eh, una cantidad de 0.0018 milímetros este, en la dirección transversal. Entonces tengo esas dos situaciones. A partir de ellas voy a calcular primero la relación de Poisson y luego el módulo de elasticidad. ¿Cómo, cómo le haríamos? ¿Cómo calcularíamos pues esa situación? Me voy a ir a un documento de Word. Déjenme les comparto el escritorio para que ustedes lo puedan ver el desarrollo. O sea, ese problema, pues ahí lo van a tener ustedes en la clase número 9 en la que está ahí, que estará en la plataforma. Y no es necesario que lo copien ahorita, ya lo copien ustedes con más calma después. Pero ahorita vamos a copiar, esto sí, lo que está aquí lo que vamos a desarrollar en nuestro pizarrón, ¿eh? A ver, empecemos. ¿Ya están viendo el documento en Word? Ya, profe. Muy bien, gracias. Entonces voy a colocar lo siguiente. Solución para desarrollar ese problemita, ¿no? Miren, primero voy a determinar la relación de Poisson. ¿Quién les dio a ustedes la materia no sé si ya se los pregunté, pero se los pregunto, eh, la materia de métodos experimentales? ¿O lo están llevando ahorita? Creo que me dijeron, ¿no?, que lo estaban llevando ahorita, ¿o no? O no sé cómo se llame, si métodos estadísticos. ¿Métodos estadísticos? Ajá, No, pues llevamos estadística en primer año con Cantens. con el profesor Cantains. ¿Y vieron algo en métodos estadísticos o en estadística que se llamaba así, la relación de Poisson? No lo recuerdan ni ese nombre, así, Poisson, o la letra nu. Bueno, no sé, se los comento porque luego en estadística se utiliza esa situación, o esa relación también es utilizada en estadística. ¿Por qué? Porque es una medida de las tendencias de variación. O sea, mm, ven que la estadística pues me sirve para predecir o para estandarizar algún fenómeno que ocurre continuamente. Entonces, lo que hacen es, a partir de una variable, a partir del cambio en una variable, cómo varía otra. Y es lo que ocurre aquí en la relación de Poisson. Originalmente la relación de Poisson estuvo o se enlistó para mecánica de materiales, o sea, es original de mecánica de materiales, pero luego por la similitud en cuanto a lo que mide, también se utiliza en la estadística. Vamos a decir, en mecánica de materiales mide qué tanto varía en sentido contrario un parámetro con respecto a otro. ¿Y por qué digo que en sentido contrario? Es decir, este, si yo aumento o elongo una probeta,
qué tanto se contrae. Disminuye en el sentido transversal y aumenta en el sentido longitudinal. Eso es básicamente lo que mide la relación de Poisson, esa relación que existe entre el cambio longitudinal y el cambio transversal. Entonces, si yo tomo o considero esa relación, vean, aquí la voy a considerar. Dice, la relación de Poisson se denomina relación de Poisson y se denota por la letra nu, y es una relación o una razón, luego también así se conoce, como la deformación unitaria transversal dividida entre la deformación unitaria longitudinal. Esta formulita me la voy a llevar para el documento de Word y veamos. Voy a hacer lo siguiente. Utilizando la fórmula conocida para determinar la relación de Poisson, se tiene. Esa fórmula conocida para determinar la relación de Poisson es así. La deformación unitaria transversal dividida entre la deformación unitaria longitudinal. Sin embargo, esa situación, yo la voy a hacer de la siguiente manera. A ver, quiero que quede claro. O bien, esa relación se puede expresar de la siguiente manera. Vamos a expresarla. ¿Dónde está la nu? No está aquí. Vamos a las letras griegas. Aquí seguramente va a estar. Aquí está. Nu. Va a ser un poquito más grande, porque no se me pierdan. Nu es igual. Y vean que tiene un signo negativo al principio. Ya habíamos dicho por qué ese signo negativo. Queremos que salga positivo y sabemos que siempre hay son opuestos esos cambios. Si se alarga, la probeta se contrae. Si se comprime o se acorta, la probeta se expande. Entonces son contrarios, por eso ese signo negativo para que el resultado me dé positivo. Entonces la deformación unitaria transversal la voy a definir como epsilon. ¿Dónde está? Aquí. Epsilon t, o sea, la deformación unitaria transversal, dividido entre otra epsilon que va a ser la deformación unitaria longitudinal. Epsilon L. Recordemos pues que así se puede definir de manera ya simbólica lo que sería la letra nu o la relación de Poisson, o en otros casos también conocida como razón de Poisson. La relación o razón de Poisson. ¿Cómo calcularíamos pues esa situación en cuanto a la deformación unitaria longitudinal? Las deformaciones unitarias se van a calcular de la siguiente manera. Se llaman así unitarias por la situación que están expresadas en cuanto al alargamiento o la contracción por unidad de longitud. Son las deformaciones unitarias. Son el alargamiento o la contracción sufre un material, que sufre un espécimen por unidad de longitud. Por eso son unitarias. Entonces, se calculan como dos puntos. La deformación unitaria en el sentido transversal va a ser lo siguiente.
A ver, otra vez. Vamos a hacer todo el recorrido. La deformación unitaria en el sentido transversal es igual a el alargamiento o el acortamiento, el delta en cuanto a la longitud transversal. Voy a ponerlo así. Vamos a ponerlo como el delta. Lo voy a poner, ¿dónde está? Aquí. El delta, le puse con una delta minúscula, el delta en el sentido transversal, dividido entre la longitud transversal o la distancia transversal original, ¿no? La distancia, o el diámetro, si es una probeta circular inicial. Lo voy a poner con la letra D, así, D0, como para definirlo. Vamos a ver dónde. El alargamiento transversal o el acortamiento, el delta S es la distancia, o es el alargamiento. ¿Es delta T, no, profe? Sí, pues, ¿cómo? Delta T, ¿yo qué dije? Ah, es que había dicho delta S. Ah, ya, sí, es delta T, gracias. Sería el alargamiento, ya me iba a poner como Kiko, ¿no? ¿Yo qué dije? Y ¿y cómo es? ¿Y yo qué dije? Bueno, el delta T es el alargamiento o contracción transversal que se mide en milímetros. Pone punto y coma, milímetros. O sea, que va a estar medida en milímetros. Y el D0, aquí también es otra situación. Sería la distancia transversal. La distancia transversal o el diámetro transversal inicial. Por eso tiene esa letra ahí 0, que también en ese caso también se mide en milímetros, ¿eh? Ahí sería la situación. Entonces, para que lo tengamos ahí definido, pues, ¿cómo voy a medir yo ya sea el alargamiento o el acortamiento? El delta S. Además, el alargamiento o acortamiento o contracción, lo voy a poner. Contracción se calcula de la siguiente manera. Ese delta T va a ser igual. Es un delta, pues voy a decir que es la distancia final o diámetro final menos el diámetro o distancia inicial. Entonces voy a insertar en la ecuación. Ven, es la distancia final menos
la distancia inicial. Lo puse con la letra 0, ¿eh? Así sería. Pues es un delta nada más. Es un incremento o decremento. Y donde la de distancia final, pues va a ser lo siguiente. También, además, o sabiendo que la distancia final es igual a, entre paréntesis, la distancia inicial. Entonces, tiene lógica esto, ¿eh? No crean que es muy rebuscado, pues, pero la distancia... a lo mejor no tiene caso meter toda esta situación de toda esta, espérenme, a ver, voy a borrar esa parte. Y sí, bueno, el delta t en este caso ya me lo están dando. Ahí solamente vamos a hacer cuidadosos en cuanto a si es positivo o si es negativo ese incremento. A lo mejor yo quería hacer ahorita la definición para que se observara cómo se puede calcular esa situación, pero ahí está bien. Por otro lado, para el caso longitudinal, por otra parte, para la deformación unitaria longitudinal, se puede plantear que vamos a plantear para la deformación es muy parecida. Simplemente hacemos lo siguiente. La deformación unitaria, le voy a poner aquí L igualmente que en el otro caso. La deformación unitaria longitudinal es igual al delta L dividido entre la longitud que yo considero la longitud inicial. ¿Dónde? Vamos a definirlos cada uno. Delta L representa el alargamiento, es el alargamiento o contracción, la probeta en el sentido longitudinal, mientras que bueno, también esa distancia es una distancia, se va a medir en milímetros o en metros, mientras que la distancia L0, L subíndice 0, es la longitud inicial. La longitud inicial. Se mide también en milímetros. Miren, el alargamiento igual. Voy a poner esa fórmula. Aunque en estos casos ya me los están dando, pues, pero además también se puede decir que delta L es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Es lo mismo que ocurría en el otro caso. No es necesario ahorita calcularlos, pero puede darse el caso, se los coloco aquí, porque puede darse el caso en el que ustedes sí lo deban de calcular.
¿Por qué? Por lo siguiente. Puede ser que sometan una probeta solamente a deformación, y la sometan únicamente en la parte eh, donde se empiezan a tener deformaciones residuales, y entonces no la rompan, y, y entonces midan o calculen la, la deformación o esas distancias LF. La distancia L0 pues es lo que van a medir antes de someter la probeta a la prueba, la distancia calibrada. Y la LF puede ser un dato que ustedes midan, que lo calculen. Y entonces pues van a tener ahí la necesidad de calcular ese alargamiento o esa contracción que tuvo la probeta. Por lo tanto es necesario que entiendan que es una longitud final menos una longitud inicial. Este, mm, por otro lado, aquí, este, tal vez no, a lo mejor no, tal vez no las conozcan ustedes, pero esta situación aquí donde en la probeta se están poniendo esas distancias calibradas de 26 y de 10 milímetros, se refiere a que se utilizan unas cosas que se llaman galgas estensométricas. Puede ser que las distancias las calculemos mediante esas galgas. Como observemos, las deformaciones son 0.014 milímetros, ¿verdad? Y luego la otra es 0.0018 milímetros en el sentido transversal. O sea, son 18 milésimas de milímetro o 18 micras, ¿no? En cuanto a metros. Y luego en el otro sentido son 140 centésimas de milímetro. Y entonces, como que son distancias sumamente pequeñas, ¿cómo las vamos a medir? Ah, lo que se hace es que se colocan eh, un equipo que se llaman así, galgas estensométricas. Las galgas estensométricas son como una cinta, vamos a verlo así, se pegan o se adhieren al material, eh, y esas cintas, como funcionan, es que tienen un circuito electrónico en el cual la cantidad de energía que pasa o la cantidad de corriente que permiten el paso depende del el alargamiento o contracción que tiene esa cinta, por lo cual son muy precisas, o sea, se utilizan para determinar esas distancias que son mínimas, que prácticamente son imperceptibles al ojo humano. Pero si yo coloco o pego esas galgas sobre el material, pues voy a detectar cualquier variación al estar adheridas pues al material. Y entonces, pues si nosotros tenemos un equipo de ese tipo, pues me va a dar por default o puedo calibrarlo de tal manera que me dé por default ya la deformación, sin necesidad de hacer la longitud final menos la longitud inicial, sino que me dé ya el alargamiento o la contracción que tiene esa cinta. Son bastante interesantes. Yo, por ejemplo, utilicé esas galgas estensométricas, son caras, un juego de galgas estensométricas, este, pues anda en el orden de 18,000, 20,000 pesos. Entonces nosotros usamos unas de esas para medir, eh, determinar, fue una investigación que se realizó para determinar mm, ¿cómo se llama? Eh, la carga crítica por cultivo en invernaderos de producción de jitomate. Cómo es eso? Les platico así más o menos el experimento para que tengan una idea. Han visto pues que en los invernaderos se utiliza unas cosas que se llaman sistemas de tutoreo, o sea, el tutoreo. ¿Qué son esos? Son los hilos que se enredan a la planta y entonces esa planta se carga sobre este,
sobre la estructura. Entonces ese hilo se lleva y se carga allá arriba la estructura. Este, pero la carga a la que está sometido, ese hilo obviamente se tensa, o ese cable se va a tensar, y entonces al tensarse, pues origina una carga al invernadero. Pero esa carga varía en dependencia del estado fisiológico de la planta, si está en producción, el tamaño de la planta, etcétera. Entonces, pues cómo determinar, yo con enfoque de diseño, no es totalmente alejado de nosotros ahorita aquí, con el enfoque de diseño estructural, pues yo debo de determinar las cargas a las que está sometida la estructura. Y una de las cargas determinantes, pues sería la carga por tutoreo, pues estoy soportando todo el cultivo. Y entonces no hay un dato específico de cómo calcular esa carga por tutoreo, la carga por cultivo. Y entonces se desarrolló un experimento para encontrar ese valor en todo un ciclo de cultivo. ¿Por qué? Porque luego dice la gente, no, pues es en base al rendimiento que se tenga. Sí, pero en una planta de jitomate no se obtiene el rendimiento en una sola exhibición. Es decir, no se va a tener no sé, 35 kilogramos, 40 kilogramos por metro cuadrado al mismo tiempo, ¿no? Sino que se corta un racimo, pasa tiempo, se corta el otro racimo y así. O sea, se da de manera periódica, con cierta periodicidad. Por lo tanto, la carga por cultivo pues no puede ser esa, nada más el rendimiento. Ahora, tampoco en ese caso se está cargando únicamente a los jitomatitos, ¿no? A los jitomates. También se está cargando a la planta. Entonces alguien dice, pues entonces cortemos a la planta y la pesamos, ¿no? Cortamos una planta, la pesamos, pero no, porque no lo está cargando toda la estructura, porque recordemos que la planta pues está anclada al suelo, está anclada a un sustrato. O sea, hay un peso que se va hacia abajo y hay otro peso que se va hacia arriba. Entonces se resultaba un problemón determinar esa situación, ¿no? De cómo determinar la carga por cultivo. Entonces lo que se nos ocurrió, o se me ocurrió pues a mí, en base a estas clases de mecánica de materiales, fue utilizar un sistema de galgas extensométricas en las cuales, mediante, fueron un tanto costosas porque se necesitaban galgas muy pequeñas que se pudieran adherir a la línea de tutoreo, o sea, que se pudieran adherir prácticamente a una rafia, ¿no? Para poder medir la tensión bueno, se determinaron varias cosas para poder medir el alargamiento que estaba sufriendo esa rafia, que era la rafia que se utiliza en el sistema de tutoreo. Al definir o al determinar yo el alargamiento y yo tener o conocer las propiedades físico-mecánicas que también se llevaron las rafias a hacer pruebas de destrucción, yo podía o estaba en posibilidades de determinar, eh, al conocer el alargamiento, pues yo podía conocer el esfuerzo, y al conocer el esfuerzo, pues yo podía conocer la carga, ¿no? Porque pues, el esfuerzo está relacionado con la carga. Cuando determinaba yo la carga, pues yo ya sabía precisamente o de manera exacta la carga por tutoreo que estaba ejerciendo una planta sobre la estructura. Así se determinó, se validó, se hizo en muchas plantas, se llevó a un proceso de modelación y se obtuvo ese valor. Entonces es algo que ya se conoce o ya se tiene una metodología para poder determinar la carga por cultivo utilizando galgas extensométricas. Es interesante, fue interesante los resultados que se obtuvieron. A final de cuentas, se pudo determinar que pues sí tiene, o hay, por eso se utiliza, hay una relación muy eh, próxima de esa carga por tutoreo crítica, porque se tuvo que hacer eso durante todo un ciclo y se hizo un sistema de data logger, o sea, un sistema de adquisición de datos para estar recibiendo la información que se estaba generando en las galgas extensométricas y poder hacer como este,
a lo largo de todo el ciclo y determinar en todo ese ciclo cuál fue la carga más grande, la carga crítica. Y entonces existe una relación entre el rendimiento a final de cuentas, que, o sea, la gente utiliza como dato o como criterio de diseño el rendimiento del cultivo. No es necesariamente porque se utilice el rendimiento, sino que es un valor próximo. Entonces, si lo quiere decir uno así rápidamente, dice, no, pues ¿cuánto tiene el rendimiento? No, pues 40 kilogramos por metro cuadrado, es decir, 40 toneladas por hectárea. En un invernadero es algo, ese es un dato común. Entonces dices, pues utiliza como carga por cultivo eso, 40 kilogramos fuerza por metro cuadrado. No es necesariamente que se esté utilizando el rendimiento, pero se encontró una correlación entre el rendimiento y esa carga. Y eso lo determiné yo. Entonces, para hacerlo práctico, pues, bueno. Entonces, eso es básicamente lo que son las galgas extensométricas, es lo que miden. Esos datos seguramente me los están dando a partir de unas galgas. Ahora, ya tenemos esa situación, ya le dimos mucha vuelta, le hicimos mucho show. Vamos a determinar Profe, esa relación de Poisson. A ver, dígame. ¿esas galgas solamente se pueden usar una vez o son varias? Sí, es buena pregunta. Tienen un límite después de carga. Si la sobrepasas, es como el módulo o el límite proporcional. Vamos a decir así, las puedes romper si las sometes a mucha carga y entonces ya no sirve. Te das cuenta inmediatamente cuando ya no sirven porque prácticamente ya no mandan medición, la sometiste a una carga pues excesiva, se rompieron. Pero sí, si están dentro de su límite, puedes usarlas, es también, ¿cómo se llaman? Son elásticas, pues. Las sometes a carga y luego regresan, las metes a carga y regresan, así. Normalmente. No hay ningún problema en N cantidad de veces mientras no las sobrepases, mientras no las sobrecargues. Ahí en mi laboratorio tengo ahí de mecánica, ven que tengo algunos equipos. Hay un equipo que posee galgas extensométricas. Cuando regresemos a clases presenciales se las muestro por allá en el 2025. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer los cálculos, vamos a ver qué datos tenemos para poder hacer todo este desarrollo. A ver, voy a ponerle aquí datos. Los datos que me está dando el problema. Tengo... a ver, vamos a ver. Para este caso, para la deformación en el sentido transversal, que es igual a delta t entre la distancia transversal inicial. ¿Qué dato tengo? Voy a colocarlo aquí. Sé que la deformación en el sentido transversal es... delta, aquí está. Delta t, en minúscula la había puesto, es igual a 0.0018 milímetros. Ese es un dato, 0.0018 milímetros. Solamente, como les decía, hay que poner atención. En ese caso es una contracción, por lo tanto es negativo, ¿no? Aquí lo voy a poner adelante. Bueno, aquí abajo, como una contracción. Por eso tiene el signo negativo. ¿Sí? Ese es el primer dato que tengo. Aquí me lo dice pues el enunciado del problema, véanlo. Dice, una orientación transversal registró una contracción
de 18 milímetros en la longitud, en una medición de 10 milímetros. Ahí está, ese es el dato que yo estoy colocando ahorita. Por lo tanto, la distancia transversal inicial sería igual a 10 milímetros. Vamos viendo. Entonces, insertar, ecuación, el D0 igual a 10 milímetros también. Ya lo tengo, es un dato del problema. Luego, también tengo la elongación o alargamiento en el sentido longitudinal. También es otro dato del problema. En ese caso me da que es 0.014 milímetros. .014 milímetros, ese es el 0.014, y tengo una longitud inicial o una longitud calibrada a partir de donde estoy midiendo esos 0.014, que me dicen que es 26 milímetros. Longitud 0 es igual a 26 milímetros. ¿A qué se les hace próximo? ¿A una pulgada? Seguramente es una pulgada, ¿eh? 25.4 milímetros. Ahí se redondeó a 26 milímetros. Pensemos que es así, pues. Entonces ya tengo esos datos. Vamos a calcular o a determinar las deformaciones unitarias. Calculando las deformaciones unitarias. Se tiene. Acá voy a irme a la formulita. La deformación unitaria en el sentido transversal es igual a la S, la delta T dividido entre el D0. Entonces, ahí está. Tengo que un delta T que es igual a menos 0.00, son dos ceros, 18 milímetros. Voy a utilizar las unidades. Luego no es necesario, pero en este caso sí. Dividido entre 10, también milímetros. ¿Qué me resulta ahí en ese caso? ¿Cuánto les daría? A ver, denme ese valor en... Creo que les va a dar el número científico, ¿no? Es 0.0018 todavía dividido entre 10. ¿Cuánto les da? Va a ser negativo para empezar. 8 por 10 a la menos 4 negativo. 1.8 por 10 a la menos 4 negativo. A ver, matemáticas básicas. Aquí por 10 a la menos 4. A la menos 4. Y las unidades son milímetros sobre milímetros, ¿verdad? Sería la situación que resulta ahí. Porque pues, se midieron la contracción está medida en milímetros y la distancia inicial pues también está medida en milímetros. Se puede manejar de esa manera o decir que es una distancia adimensional.
Simplemente pongo entre paréntesis adimensional, entre corchetes. Ahí está. Esa sería la primera. Vamos con la segunda. La deformación unitaria en el sentido longitudinal. Tendría yo esta formulita. La copio. La llevo ahí. Y ya diría que tengo un alargamiento que es igual a una división entre el alargamiento longitudinal, que es 0.014 milímetros igual, dividido entre la longitud inicial, que es 26 milímetros igual. Control K. Eso me lleva a que sea, ¿qué valor les resulta ahí? Si me lo calcula, no me enojo. 5.3846 por 10 a la menos 4. 5.3846 Por 10 a la menos 4. Así lo voy a dejar por 5.38. El que sigue es 4, no hay problema. ¿Por 10 a la cuánto? Menos 4. Igualmente por 10 a la menos 4. Milímetros sobre milímetros. Y eso pues también puede ser así, milímetros por milímetros. O en su defecto, control Z, o en su defecto puede ser adimensional, ¿va? Entonces ahorita ya estamos en posibilidades, conociendo esas dos deformaciones unitarias, de conocer la relación de Poisson. Entonces, recuerden que dijimos que la relación de Poisson, acá hasta el principio, se calculaba como una relación entre esas dos deformaciones unitarias. Ojo, son deformaciones unitarias, no, cuando tengamos ahí la contracción y el alargamiento, no lo vayan a meter así por default porque me va a dar un resultado erróneo. Las tengo que llevar a que sean unitarias por unidad de longitud. Ese valor me dio menos 1.18 por 10 a la menos 4 milímetros por milímetros o adimensional. Aquí. Con lo que tenemos un signo negativo ahí al principio. Y el otro caso me da 5.38 igual por 10 a la menos 4. También adimensional. ¿Cuánto les da esa relación? ¿Cuánto les da? Da 0.1486. O 0.15. ¿Sí? ¿0 qué, perdón? 0.1486. Bueno, 0.15. ¿Sí les da eso a todos? Bueno, ahí es positivo. ¿Mm? Es positivo. A ver, quiero que lo corroboren. A mí me dio 0.33 negativo. Es positivo porque el de arriba es negativo y tiene un signo negativo que lo antecede. Es menos por menos, me da más.
¿Y qué valor le dio? Punto 3345. Ok. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A mí 33. también me dio eso de como le dio a Milán. Muy bien. Voy a poner 33.5. Y la relación de Poisson, pues, es una relación entre... No, es 45, profe. Sí, 33-45. sí, pero el 4 lo redondeé, pues, para dejarlo a cifras significativas. Después del 4 sigue un 5, Ah, entonces... ya, sí, pensé que iban a tomar los 4. Ajá. No se apuren. 33.45. ¿O es exacto 33.45? Lo podemos dejar así. Observemos, pues, la relación de Poisson que me da ese resultado. ¿Por qué yo inmediatamente pensé que estaba mal cuando me dijeron que era 0.14? Por ahí, Anthony. Este, es común, pues, que los metales tengan una relación de Poisson, ya sea el aluminio, el bronce y todos los aceros, entre 0.25 y 0.35. Esos son datos comunes en cuanto a los metales. Por lo tanto, ahí cuando era 0.14 se salía del rango. Entonces, no, yo no creía pues que fuera ese valor. Por eso nada más. Sí, sí me dio así como, mira, nomás que me falta poner un número. Así no lo puse bien. Sí, no te preocupes. Es normal pues que ocurran luego cuando está. Miren, fíjense cómo es la cosa, como siempre se los he comentado. O sea, uno puede hacer los cálculos, pero también uno debe eh, ya cuando estás haciendo o tienes cierta experiencia en algún área, pues inmediatamente te das cuenta de que, de que puede existir un error en el cálculo. Por ejemplo, es normal o no es tan grave, pues, que, por ejemplo, se tenga o me haya dicho ese valor. O sea, está bien, lo agradezco a Anthony que está haciendo los cálculos, pues, aparte, y me lo dice, ¿no? Pero, y obviamente, pues, él no tenía esa noción de cuánto debería de salir la relación de Poisson, que es repito, entre 0.25 y 0.35. Es un dato normal y es un dato común. Entonces, eso lo adquieren ustedes, pues, con experiencia, no hay de otra. Si no, no se pudiera pues tener esas nociones en cuanto a los datos. Bueno, ahí está. Ahorita vemos eso como lo que comentábamos también en un principio, que esos datos pues luego los debemos de corroborar en alguna tabla o en algún lado para ver si estamos, ahorita por lo pronto estamos dentro del rango que ya les comento, pero vamos a ver qué ocurre a lo mejor dentro de ese rango. Para el caso del aluminio, se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo. Lo checaremos más adelante. Vamos ahora a determinar, ya hicimos el punto A, que era la relación de Poisson. Ahora hagamos el punto E, que sería el módulo de elasticidad. A ver, módulo de elasticidad o módulo de Young, también se conoce como módulo de Young y se simboliza con la letra E. ¿Cómo le podemos hacer para determinar ese módulo de elasticidad o ese módulo de Young? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a recordar un poco la definición para que tengamos una idea de qué es lo que estamos haciendo. El módulo de elasticidad es una magnitud física que cuantifica la resistencia o la rigidez de un material. Es decir, la oposición que éste ofrece
que este material, o que el material, para no confundirnos, que el material ofrece a ser deformado. O sea, ¿qué tanto se resiste a deformarse, ¿no? Eso es lo que me va a medir el módulo de elasticidad. Geométricamente mide representa, más que mide, representa la pendiente de la parte recta, el diagrama esfuerzo normal, de formación unitaria. De formación unitaria longitudinal. Muchas de las veces no ponemos toda esa definición, simplemente decimos esfuerzo, el diagrama esfuerzo de formación. Pero ahorita como estamos midiendo la deformación unitaria transversal, pues va a ser preciso colocar esos datos. Y el sigma, pues, sería así. Insertar, voy a insertar esa definición mediante mediante símbolos, ¿no? Sería así, deformación unitaria. Es como generalmente se le conoce a ese diagrama, el diagrama sigma epsilon. El módulo de elasticidad, pues, me representa la pendiente de la parte recta del diagrama esfuerzo normal de formación unitaria. Es decir, la pendiente dentro de la región lineal o dentro de la región elástica, en donde es válida, como ya lo vimos, la ley de Hooke para materiales. Es decir, vamos a recordar la ley de Hooke. La ley de Hooke para materiales decía, ¿por qué no lo centra? Ahí está. Y la ley de Hooke para materiales me decía sigma, esto ya lo vimos, es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Ahí lo vimos, esa formulita. Obviamente es el esfuerzo normal. Es importante aclarar que la deformación unitaria que se coloca en la ley de Hooke para este caso es la deformación unitaria longitudinal. Entonces, simplemente quedaría como ahí voy a copiar esta formulita y voy a decir que, o sea, esta deformación unitaria que yo estoy colocando ahí, no nos confundamos y vayamos a poner la transversal, ¿no? Sino que es la longitudinal. Despejando. Se tiene. Voy a despejar a la E. Entonces diría E es igual al esfuerzo, al sigma, al esfuerzo dividido entre la deformación unitaria longitudinal. Ya conozco la deformación unitaria longitudinal.
y conozco la fuerza a la que se le está aplicando a la probeta, que es 1200 newton. Es un dato del problema. Conozco las características de la sección geométrica de la sección transversal, que es una sección transversal rectangular de 16 milímetros por 2 milímetros de espesor de esa probeta. O sea, se puede calcular vamos a decir, el área de sección transversal. Entonces, ¿qué pasaría pues en este caso? Puedo calcular el esfuerzo, la deformación unitaria ya la conozco, vamos a calcular el esfuerzo. De los datos del problema, se puede calcular el valor del esfuerzo. Y en ausencia de información, porque no me dice específicamente el enunciado del problema, en ausencia de información, ponemos que con la carga de 1200 newton, el material aún se encuentra en su límite dentro de su región elástica. Recordemos pues que la ley de Hooke es válida únicamente para la región elástica, ¿no? Para la parte recta del diagrama esfuerzo-deformación. Entonces ahí no me dice que todavía se encuentra dentro de la región elástica, pero vamos a suponer que esa carga de 1200 newton aún no hace que el material salga de esa región elástica. Lo estoy suponiendo. Entonces, se sabe que, ¿cómo se calcula el esfuerzo? ¿A qué es igual el esfuerzo, este sigma? No me van a decir que A por epsilon, ¿no? ¿De qué otra forma se puede calcular el esfuerzo? Que era una medida de la distribución de la fuerza interna axial. P sobre A, ¿no? A la fuerza, a la carga aplicada dividida entre el área de sección transversal, ¿no? A P sobre A. Yo conozco la carga aplicada, donde P, dos puntos, P es la carga aplicada, y que está medida en newtons, punto y coma, newtons, mientras que el área, o la A mayúscula, es el área de sección transversal, y el área de sección transversal, pues, para este caso son milímetros cuadrados, ¿no? O metros, vamos a ponerlo en metros, para que me dé en términos de pascales ese valor. Ahí está. ¿Dónde? Y me faltó la E. Donde P es la carga aplicada, medida en newtons, y A es el área de sección transversal en metros cuadrados. Así, vamos a ver. Bueno, vamos a calcular el área. Cierta ecuación. El área es igual, pues es una sección transversal rectangular, es igual a 16 milímetros. Ahorita lo voy a calcular en milímetros cuadrados. 16 milímetros multiplicados por 2 milímetros, ¿no? Eso me lleva a que el área de sección transversal sea 32 milímetros cuadrados. Pero, pues yo los quiero convertir en metros cuadrados, a ver cuánto me daría. Bueno, lo multiplico por el factor de conversión a metros cuadrados. Y me resulta que, si quiero que se eliminen los milímetros, voy a decir 1 metro dividido entre 1000 milímetros. Ah, pero esto debe estar elevado al cuadrado, para que me puedan eliminar. Elevado al cuadrado.
¿Cuánto les da 32 dividido entre 1000 al cuadrado, entre 1.000.000? A ver, háganlo, por favor. $32 entre 1.000.000. Les va a salir un valor igual con notación científica. $3.2 por 10 a la menos 5. Ok. Por 10 a la menos 5. Y serían metros cuadrados. Ahí está. 3.2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ahora determinemos el esfuerzo al que está sometida esa probeta con ese valor. El esfuerzo pues sería igual sigma igual a P sobre A V. Eso me lleva a que sea la ecuación 1200 newton dividido entre lo que acabo de calcular, que es 3.2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Cuánto les da esa resta? Digo, esa división, perdón. De esfuerzo. Va a salir un valor relativamente grande. No se asusten si les da ese valor, porque lo estamos dividiendo 1200 entre un valor muy, muy pequeño. Entonces me va a dar algo grande, ¿no? $37.500.000. 37.500.000. Okay. Puede ser un valor, o sea, estamos hablando 37.500.000 son newton entre metros cuadrados, o sea, son pascales, ¿va? Newton entre metros cuadrados me representan pascales. Si estamos hablando en el orden de millones de pascales, pues van a ser 37.5 megapascales. Está bien, así en ese orden siempre andan el esfuerzo, en el orden de millones de pascales. Pues parece lógico. Por lo tanto, yo ya llegué a ese nivel. Por lo tanto, vamos a determinar el valor del módulo de elasticidad. Yo ya tengo aquí la formulita, tengo el esfuerzo y tengo, vean, tengo 37, no, bueno, voy a poner todo el valor, 37.500.000 pascales. Entonces eso voy a dividirlo entre la deformación unitaria longitudinal, que ¿cuánto me dio esa deformación unitaria longitudinal? Esta, 5.38 por 10 a la menos 4, en valor de adimensional, o sea, ese no hay problema, no tiene unidades. Lo voy a colocar V. ¿Y eso cuánto les da? Ahí. 37.500.000 dividido entre 5.38 por 10 a la menos 4. Me dio 6.97 10 a la 10. A la 10. 6.97 por 10 a la 10. Por 10 a la 10. A ver. Vean lo que voy a hacer, 6.97 por 10 a la 10. 10 a la 10. Son pascales, ¿no? Siguen siendo pascales. Se dividió entre un número adimensional.
6.97 por 10 a la 10. Si lo recorro un poco eso, es lo mismo que 69.7 por 10 a la 9, ¿no? Y ahorita explico por qué hago esa representación por 10 a la 9. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente lo recorrí un número y ya le resto uno de los que está a los que está elevado por 10 a las 9. Eso, ¿por qué lo hago? Porque hay un prefijo, ¿no? Que me representa 1 por 10 a la 9. 1 por 10 a la 10 o 10 a la 10 no tiene un prefijo, pero 10 a la 9 sí, y esos son gigapascales, ¿no? Entonces, para no representarlo en el orden de 10 a la 9, sino que simplemente pongo el prefijo. Voy a decir que esto es igual a 69.7 gigapascales. Y ese es el otro valor calculado del módulo de elasticidad. 69.7 gigapascales. Esa es parte de la respuesta, es mi módulo de elasticidad. Y en el otro caso, la relación o módulo de Young, no, perdón, relación de Poisson es 0.3345. Ese es los valores. 0.3345, relación de Poisson, y 69.7 gigapascales, módulo de elasticidad, para una aleación de aluminio mostrada en el problema. Recuerdan que teníamos algunas tablas, ya como parte final, recuerden que teníamos algunas tablas que yo les mostré donde venían algunas propiedades. Vamos a ver si esas tablas, los datos que obtenemos de esas tablas pueden ser similares a los que calculamos ahorita, ¿no? Ahí está la presentación. Ahora vamos a ver. ¿Ya lo ven grande esa tabla de propiedades? Sí, profe. Muy bien. Y fíjense en la situación, vamos a buscar aleaciones de aluminio. Ahí vienen al menos 3 aleaciones de aluminio. Pero dentro de esas aleaciones me dice rangos, de manera general, los rangos en los que pueden estar las aleaciones de aluminio. Y me dice, el módulo de elasticidad están de 70 a 79 gigapascales, ¿verdad?, en el sistema internacional. Y luego la relación de Poisson me dice que son 0.33. Y ahí vienen para aleaciones específicas, la 2014 T6, esa tiene un módulo de elasticidad de 73 y una relación de Poisson de 0.33. La 6061 T6 es igual a, tiene un módulo de elasticidad de 70 y una relación de Poisson, todas tienen 0.33. Y qué, oh sorpresa, ¿no? Nos damos cuenta que nuestros cálculos, pues ¿cuánto me dio en la relación de Poisson? 0.3345. Por lo tanto, pues es muy próximo al valor obtenido de una tabla. Si yo me fuera a la tabla o hiciera esa prueba, pues obtendría un valor así de 0.33. Y luego el módulo de elasticidad, pues me dio un valor de 69.7 gigapascales. Y aquí pues me dice que está de 70 a 79. O sea que 0.3 gigapascales, pues tampoco es una gran diferencia comparado con estos valores que ya tenemos aquí, ¿no? Entonces, observemos que pues no estuvo tan mal lo que acabamos de calcular, ¿no? Eh, son valores interesantes. Y es lo que debemos hacer generalmente cuando hacemos un cálculo de las propiedades, más o menos compararlo con algo que tengamos ya tabulado, que tengamos en alguna tabla de propiedades. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí están motivados todavía? ¿O ya quieren aventar la toalla? ¿No les gustan estas clases presenciales o sí les gustan? Platíquenme, hombre, yo no les voy a contar a nadie. Profe. ¿Mandé? No, nada. La verdad, eso de las clases en línea no.
no sé, como que no está sentido. Sí, es complicado, pues, pero para todos, ¿no? También para nosotros como académicos, sí ha costado trabajo, pero no sé, yo creo que ah, esto va a cambiar, pues, la forma de impartir clases en el mundo, ¿no? Aquí en México. O sea, en el mundo ya había o existían muchas universidades que tenían modalidades en línea y que aparte, pues tenían clases, a pesar de tener clases presenciales, también tienen la modalidad de clases en línea, ¿no? O un sistema mixto, o asesorías en línea, etcétera. O sea que no estaban en ceros como estábamos nosotros en cuanto a esta modalidad. O sea, no es algo nuevo en muchas partes del mundo, ¿no?